Bienvenidos a Ciudadano Libre. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con ustedes compartiendo un tema que nos gustaría que ustedes también pensaran, reflexionaran y que al final llegaran a sus propias conclusiones como un buen ciudadano libre. Hoy vamos a hablar acerca de las regulaciones en los medicamentos. ¿Son estas regulaciones una camisa de fuerza o realmente ayudan al consumidor? De eso vamos a conversar con nuestros invitados y pues tengo el gusto de presentarles a Luis Aragón, quien es doctor, médico cirujano y además fundador de Médicos en Libertad. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, muy amable, buenas noches. Y también tengo el gusto de presentarles a Pedro Pablo Velázquez, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES. Bienvenido, Pedro Pablo. Muchas gracias, un placer estar acá. Y empecemos conversando en este día a día del tema de los medicamentos. Los medicamentos son muy importantes a la hora de elegir cuál es el mejor tratamiento para un paciente. Y entre mayor disponibilidad o mayores accesos tengamos a estos medicamentos, pues podremos elegir un tratamiento integral, un tratamiento que mejor se ajuste a las necesidades de cada paciente. Y en ese sentido, me gustaría iniciar con esta pregunta, Luis, ¿cuál es el proceso o cuáles son las regulaciones que deberían, no regulaciones, sino lo que se debe tomar en cuenta cuando se receta un medicamento? Yo creo que tal vez lo primero que tenemos que tomar en cuenta es de que no hay un tema o hay muy pocos temas suficientemente importantes para la mayoría de la gente que no despierten conversaciones muy complejas. Y el tema de la salud claramente es uno de ellos. Me parece que el tema de la salud despierta conversaciones racionales, también conversaciones emocionales y por supuesto conversaciones sociales que se vuelven muy relevantes. Y cuando hablamos de cuáles son los factores que se toman en cuenta al momento de recetar un medicamento, creo que desde el principio se visualiza que hay diferentes perspectivas o diferentes formas de abordarlo. Médicamente hablando, evidentemente los médicos lo que queremos hacer es tener disponibilidad de medicamentos efectivos, que el paciente pueda tener acceso a ellos para que efectivamente podamos dar una respuesta, una solución a la enfermedad o a la dolencia que el paciente fue diagnosticado por ella. ¿Cuál sería el criterio que utilizas para usar un medicamento A o medicamento B o medicamento C? Básicamente hay como indicaciones para los medicamentos, es decir, hay medicamentos que tienen buenos usos en tales enfermedades o en tales condiciones y entonces eso lo respaldamos usualmente con evidencia científica. Entonces, en base a estudios médicos científicos sabemos que tal enfermedad responde bien a tal tratamiento y cuando el paciente no responde bien a ese primer tratamiento hay un segundo tratamiento y entonces en base, digamos, a toda esa experiencia acumulada y documentada científica es que vamos tomando las decisiones de tratamiento de los pacientes. Y aquí viene entonces mi pregunta, y estas preguntas te las estabas haciendo porque en ningún momento me dijiste, primero veo que tenga el registro sanitario, primero veo que tenga ahí un numerito que dice que este medicamento tiene esta característica para yo entonces decidir si funciona o no funciona. Es súper atinado lo que dices porque realmente el registro sanitario evidentemente es un paso regulatorio que ocurre en muchos países, incluyendo el nuestro, pero no está relacionado realmente a la indicación del medicamento ni tampoco a la efectividad del medicamento. Eso va a ser parte de las decisiones que vamos tomando. Lo que sí es cierto es de que en la práctica, en la vida real, muchas veces nos pasa que el paciente necesita un medicamento que no tiene registro. Y entonces ahí entramos en un reto sobre cómo resolvemos el problema de nuestro paciente. Y hablando de esos retos, Pedro Pablo, el tema de qué aporta o qué no aporta valor al paciente. Y la pregunta que hacíamos era con respecto a, bueno, las regulaciones. ¿Cuál es el sentido de que hayan regulaciones y sobre todo en el tema de salud, que es tan importante? El tema de salud es, o sea, no podemos permitir que tomarnos cualquier cosa que en lugar de ayudarnos o que curarnos nos enferme. Cuando hablamos de salud y hablamos de regulaciones, pareciera que deben ir muy pegadas y además deben ser muy estrictas. Bueno, yo creo que algo que resume mi opinión respecto a este tema es el famoso dicho de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.
Y digo esto porque, si bien, como decías, o sea, uno quisiera en un mundo ideal como que tener la garantía de que todo funciona, pues buscar esa garantía, especialmente por medios estatales, lo que genera es problemas incluso más graves para el usuario, para el paciente, que necesita esa medicina y que no la va a encontrar por temas de regulaciones estatales, regulaciones comerciales, tanto cosa que yo te digo, podemos hablar de corrupción después, pero yo te diría que al principio tal vez hay buenas intenciones en esa idea de proteger la salud, pero lo que se genera con tanta regulación, tanto paso, por ejemplo, la creación del FDA en Estados Unidos, lo que ha mostrado es que estas regulaciones, lejos de beneficiar a la población, a los pacientes en particular, lo que hace es subir los costos de proveer medicina. Y ese es un problema que en Guatemala tenemos bastante conocimiento. Nos quejamos del alto costo de la medicina y a veces miramos a las farmacias, miramos a los médicos, miramos a los distribuidores y decimos, no, es que esto es culpa del empresario que se quiere aprovechar y me quiere cobrar demasiado por la medicina. Cuando lo que no nos damos cuenta es que detrás hay muchas regulaciones y muchos sistemas de incentivos que hacen que esa medicina sea cara. Hablemos de las regulaciones porque uno no sabe toda la tramitología que hay hasta que intenta hacer un trámite en el gobierno. Uno no sabe qué tanto puede haber y qué tantos pasos hay que seguir hasta que uno no intenta hacer algo. Y pues cuando hablamos de abrir una empresa hay tantas regulaciones que uno se asusta y a veces hay quienes desisten de hacer una empresa. ¿Cuáles son las regulaciones, Luis? ¿O cuáles son esos procesos o esos pasos que hay para poder traer un medicamento? Si hablamos específicamente de los medicamentos, usualmente lo que el medicamento necesita como piedra angular es lo que se le llama el registro sanitario. Desde la perspectiva de la regulación, para que un medicamento tenga la autorización de poderse vender en el territorio nacional, debe estar aprobado por el Ministerio de Salud, por una de las dependencias del Ministerio de Salud, y esa aprobación se expresa a través de este registro. Para que un medicamento pueda tener registro sanitario, usualmente eso significa de que la persona o la empresa que está trayendo el medicamento ha tenido que traer una serie de estudios químicos del medicamento, una serie de estudios bacteriológicos del medicamento, una serie de estudios clínicos que demuestran la eficacia del medicamento y además de eso traer un número determinado de muestras para que el propio ministerio haga algunos análisis, algunas pruebas. Lamentablemente en nuestro país este proceso puede estar tomando un año, un poco más de un año, y entonces es muy fácil empezar a ver cómo un trámite que debería ser relativamente sencillo termina siendo muy costoso desde la perspectiva de inversión, porque evidentemente el tiempo claramente es dinero y entre más tiempo toma conseguir el registro para un medicamento, innecesariamente va a terminar pegando en el precio de venta del medicamento al final del proceso. Claro. Y también esto afecta, o sea, creo que hay que distinguir entre la necesidad de una certificación, que es una necesidad de mercado, así como necesitamos certificar cosas y hay certificadores privados. Idealmente sería buenísimo tener una certificadora privada de medicinas a las cuales puedas perseguir como un producto de mercado, pero generalmente caemos en la tentación del paternalismo estatista. ¿Y cuál es esta tentación? De que el único que puede solucionar esto es el Estado, por algún tema mágico que aparece en los argumentos, solo el Estado lo puede solucionar. Y lo que pasa es que a la larga genera más complicaciones y más costos en lugar de resolverlo. Tenemos que confiar en la gente y tenemos que confiar en proveedores privados, incluso para proveer ese servicio de certificación. Ahora yo te diría algo, Pedro Pablo. Tú dices hay que confiar en los certificadores, pero por lo general existe mucha desconfianza. Y dicen, no, le van a pagar, quién sabe quién lo hizo, y existe toda esta desconfianza. Bueno, ¿crees que no pagarían en el ministerio? Ese es mi punto. La misma desconfianza que existe hacia las certificadoras privadas, ¿creerías que se justifica ser aún más desconfiado con las certificadoras públicas? Mira, en el tema de la certificación, que es una necesidad, o sea, yo quiero saber que el agua que me estoy tomando realmente no me va a matar. Eso es una necesidad pues que yo tengo como usuario, y yo confío en la empresa que me provee esta agua, que me la va a estar dando. ¿Qué pasa si yo veo que el proveedor de esta agua, de que se está tomando Luis, pues veo que se enferma? Pues entonces yo empiezo a
a desconfiar. Y es que y la empresa pues va a la quiebra. Por eso es que en un mercado competitivo el mejor regulador es la competencia. La verdadera competencia del libre mercado, que va a hacer que las personas pues vayan con aquellos proveedores que tienen que se han ganado y han construido esa confianza. Te voy a jugar un poco al abogado del diablo. Y vas a decirme, y tú me estás diciendo que si yo veo que el agua que se toma Luis le hace daño, pues yo ya voy a dejar de consumirla, voy a empezar a desconfiar, pero va mi vida de por medio. ¿Qué pasa si es un tratamiento contra una enfermedad que no tengo tanto tiempo, que no me puedo jugar? Estoy pensando cáncer, no soy médico, pero pienso en enfermedades que sé que tienen cierta gravedad. ¿Qué hacemos ahí? Mira, ese es un tema, y que seguro Luis sabrá más, pero es un tema que se ha explorado bastante y que se habla, de hecho, el derecho a elegir. O sea, en esos casos en los cuales hay enfermedades que son gravísimas, pues el paciente es su vida, es su propia vida. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se muera, pero ya tiene un prospecto malo. Entonces, hay que dejar a estas personas decidir. Y eso es, por ejemplo, lo que se ha visto en algunos casos en varios estados de Estados Unidos, donde se ha permitido que la gente incluso tenga el derecho de probar medicinas que no han sido aprobadas por el FDA, que son temas que toman años y que eso puede ser su último chance. Entonces hay que dejar y hay que confiar en la libertad de las personas. Y hacia allá voy, Luis, en cuanto al tema de la oportunidad o el abanico de elecciones que puedes tener siendo paciente, y que el médico, siendo el consultor, el que le ayuda a tomar una decisión informada, ¿qué tan abierto se vuelve este abanico con una regulación que te lleva un año y un medicamento que en su momento fue muy innovador, en un año que pudo haber salvado vidas, me lleva un año poder acceder a él? Yo creo que el tema, y cabalmente matizando la conversación, tiene que ver como escenarios distintos. Es decir, evidentemente hay un escenario donde estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades crónicas, que no son extremas urgencias, son condiciones de larga evolución, donde claramente el tema de la elección juega un montón de roles, un montón de consideraciones que las personas hacen dentro de temas de calidad, temas de marca, temas de precio, temas de disponibilidad, temas de canal de venta, canal de acceso. Y entonces lo que se nos olvida muchas veces es que al final de cuentas es muy importante que el paciente tenga la opción de elegir el medicamento que va a consumir y no le tengamos que imponer cuál es ese medicamento para que el paciente no tenga otra opción más que la que le estamos dando. Y en ese sentido, la diferencia que hay entre condiciones crónicas y condiciones agudas resulta ser la premura del tiempo. En ese punto de la premura del tiempo es donde el tema de los registros se vuelve crítico, porque para condiciones que tienen un pronóstico más agresivo o más corto que un año, el tema de los registros entonces ya empieza como a sonar descalzado entre la necesidad que tienen las personas y los procesos, digamos, regulatorios, burocráticos a los que nos sometemos, sin descartar de que la pregunta que tú hacías al principio es sumamente válida, es exactamente cuál es el valor que estamos agregando con este paso local. Si tenemos, por ejemplo, medicamentos que ya vinieron evaluados por estudios clínicos hechos por entidades reconocidas internacionales afuera, pues uno se pregunta exactamente cuánto más le estoy agregando al agregarle un paso local que además está tomando un año. O sea, no es un paso de pasar una ventanilla, es un paso de un año. Claro, sí, deberíamos buscar esta homologación de certificaciones precisamente para salvar vidas. Exacto. Y en ese punto, y voy a hacer un pequeño paréntesis en esta conversación, es para que ustedes sepan que no solo los medicamentos pasan por este tema de los registros sanitarios. Todo aquello que consumimos, alimentos, bebidas, todos estos que estamos consumiendo pasan por este registro sanitario. Y no solo, y creo que eso tú me vas a ayudar, no solo es, es este medicamento, voy a decir que acetaminofén es una molécula. Es una molécula, ok, gracias por ayudarme. Entonces, acetaminofén, pero bueno, está acetaminofén en líquido, en cápsulas, en tantos gramos, y si le pongo algo más para el estómago, para que no me afecte el estómago, entonces ya es otro registro, y cada variación que hacemos del mismo producto es un registro.
Correcto, así es. Tal y como lo estás diciendo, desde la perspectiva de tramitología, como le llamaste, cada variante resulta aparentemente ser un producto distinto, aunque la molécula sea la misma, aunque la variabilidad sea poca. Entonces, otra vez impulsa o motiva ese tipo de procesos de registro. Y creo que es muy importante que no se nos olvide que en este proceso de registro lo que ocurre en medio es una demanda, que en el caso de salud estamos hablando una vida en juego, no solo vida, digamos, en término binario de viva o no vivo, sino en términos de calidad de vida. Y entonces lo que está en medio, digamos, es la calidad de vida de alguien, y entonces cuando generamos desabastecimiento o poca oferta porque estamos trabando el proceso con regulaciones, esa persona se ve en la necesidad de resolver de alguna manera. Y entonces no nos estamos dando cuenta que efectivamente esa persona está resolviendo de alguna forma su necesidad, porque la necesidad necesita ser resuelta. Y en ese sentido, Pedro Pablo, tú hablabas de la libertad de elección y de darle esa libertad de elección al paciente. Y en este momento Luis nos decía, el paciente elige. Y cuando no tiene esas opciones de forma abierta, las va a buscar desde otra forma. Completamente, y pueden ser formas que estén... O sea, si no tenemos un mercado libre, pues lo que hay es un mercado negro, ¿no? O sea, el mercado que hablamos que pasa fuera de la legalidad. Y estos mercados, así como pasan mercados de la droga, donde ahí la regulación es no se hace, no se provee, entonces lo que generan son productos subóptimos, productos que no benefician pues, al usuario, etc. Pasó lo mismo con la prohibición del alcohol en los años 30 en Estados Unidos. El alcohol que se producía, porque igual había demanda de alcohol, en un caso, la medicina, la gente lo necesita, en el otro el alcohol, la gente lo quiere, pero el alcohol que se producía en ese momento era de muy mala calidad, ¿sí? Y hasta se hablaba de que dejaba a la gente ciega, porque era alcohol muy, muy malo. Entonces creo que este afán por tener cero riesgo y eliminar la libertad por medio de decisiones paternalistas, lo que genera son peores resultados que si confiamos en la libertad y la responsabilidad del individuo. O sea, estamos hablando de ciudadanos libres y responsables. Entonces es importante ese elemento. Por el otro lado, también en los casos, y porque ya me van a decir los oyentes ahí, pero ¿qué pasa si A, B, C, D funciona, no falla, etcétera? Mi hijo se muere, yo me enfermo, etcétera. Bueno, para eso es para lo que necesitamos un Estado mínimo, para que provea seguridad y justicia, buenas cortes donde se puedan llevar a cabo estos casos, donde si un proveedor falló en su proceso, pues yo pueda tener una demanda con la que yo sienta que va a ser un juicio justo, va a ser un juicio claro, etcétera. Y rápido. Y rápido. Si no hay justicia, entonces se vuelve mucho más costoso. Y por eso entramos a estas regulaciones que son como curitas para curar una amputación. Porque estas regulaciones, pues la verdad es que lo único que hacen es proteger al proveedor de una demanda, por ejemplo, porque dicen, no, yo pasé por el Ministerio de Salud. Pero si de verdad confiamos en la libertad del ciudadano, pues también necesitamos de esas cortes donde nos permitan resolver casos en los que, quiera que no, se puedan dar daños. Y me encanta lo que dijiste, y quiero rescatar enormemente la parte que hablabas de tratamientos subóptimos, porque efectivamente una de las consecuencias de estos retrasos que hay en los procesos, digamos, regulatorios, es que al final de cuentas, si todo el mundo quiere actuar dentro de la legalidad existente, va a recetar los medicamentos, no los mejores disponibles en el mundo de acuerdo a la ciencia moderna, sino que va a recetar lo que hay. Claro. Y eso nos pasa todo el tiempo en un montón de enfermedades. Entonces, es decir, tenemos mucho, pero elegimos solo lo que nos dan, lo que nos permiten. Vamos a continuar después de esta breve pausa. Regresamos a Ciudadano Libre y estamos conversando. ¿Regulaciones a medicamentos es una camisa de fuerza o le da mayor opción, le da mayor seguridad al consumidor, al paciente? Y para eso pues hemos estado conversando acerca de varios temas. Hemos hablado acerca de cuánto lleva un tema de regulación, cuánto tiempo te lleva obtener un registro sanitario al medicamento. Y cuando terminamos el segmento anterior, Luis, tú decías que entonces llevábamos a este tratamiento
tratamiento subóptimo, que hay tanto que se puede hacer, pero tampoco que podemos recetar. Correcto, correcto. Y ese tema del tratamiento subóptimo a mí me pega especialmente porque, te los pongo en contexto. Uno estudia los últimos estudios clínicos, los últimos journals, vas a los últimos congresos, aprendes a utilizar los últimos medicamentos que obtienen los mejores resultados para enfermedades precisas. Y resulta que no lo puedes recetar. Resulta que está metido en una cola que va a tardar 8 meses, 1 año en salir del ministerio. Y entonces, ¿qué hago 1 año con pacientes a los que sí sé tratar, pero que no tienen el medicamento, el permiso, el paso, digamos, el saludo que tiene que pasar haciendo el ministerio para poder ser recetado? Entonces, como consecuencia, lo que ocurre es que, por un lado, si uno quiere actuar dentro de el marco existente, se terminan recetando medicamentos que son los que hay, pero por otro lado, si el medicamento logra su camino para estar presente en ese paciente, lo hace a un costo alto. Claro. Porque efectivamente la regulación donde termina pegando es en el precio final. Y entonces limita acceso por diferentes mecanismos. Y entonces entra el tema de solo los que tienen dinero pueden tratar sus enfermedades o sus dolencias. Exactamente, justamente eso era lo que te iba a decir, que el que afecta es al más pobre, porque esta tramitología, esta burocracia que hay, buenista, si quieres llamarlo, porque te queremos hablar estamos pensando bien de los políticos que están pensando en el bien de los ciudadanos. No, claro, no. Pero si pensamos en esto, pues lo que genera esto son altos costos. O sea, al no permitir que los medicamentos crucen las fronteras, estamos limitando la posibilidad que las personas más pobres puedan adquirir estos tratamientos. El político que gana bien puede tomar un avión y se va a un país donde el medicamento está disponible, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que tiene que ahorrar para pagar sus medicinas, que tiene que ir a un hospital público, pues no va a tener acceso a esto simplemente porque es muy caro y porque no está disponible, porque no se le ha permitido a este medicamento entrar al país. Y justo eso era mi siguiente pregunta en cuanto a que es caro, pero decimos, bueno, para eso está la salud pública, para eso está el gobierno, para dar acceso a la salud, y iba a decir educación porque también es otro tema, pero acceso a la salud. ¿Qué hay de este punto? Porque si en lo privado, por llamarlo así, tenemos reducida el abanico de opciones, ¿qué pasa en la parte pública? Evidentemente, en las instituciones de carácter público, el abanico de opciones es todavía más pequeño. O sea, ni abanico llega. Es un papelito. Una plumita. Posiblemente. Y la verdad que no hay que ir muy lejos a ver los titulares de prensa, a ver todos estos denuncias, digamos, sociales que hay respecto a que no hay medicamentos suficientes en cantidad, en calidad y en variedad. Entonces tenemos los 3 retos. Y en distribución, porque a veces el medicamento está en bodega y no llega al hospital. Y en logística, tal vez está en la bodega central, pero no está en la farmacia del hospital para ser utilizado, totalmente atinado. Y entonces justamente lo que tenemos es un embudo creado. Porque el embudo... No es natural. O sea, no es un embudo natural, o sea, porque hay más disponibilidad en el sector privado que en el sector público. O sea, porque hay más disponibilidad en el mundo versus sector privado versus sector público. Por los pasos. El mundo ya cumplió sus pasos, ya generó los medicamentos, ya están ahí. Por todo lo que platicamos de registros, bueno, lo disponible en nuestro país está más limitado. Pero resulta que las instituciones públicas tienen sus pasos extra para decidir introducir los medicamentos a lo que le llaman el listado básico de medicamentos. Y entonces ese es el listado, digamos, de lo que hay disponible en sus farmacias de la institución. O sea, entonces, tienen otra capa de burocracia que limita, y entonces genera esta pues yo le llamo falsedad, en la que lo que tú decías, no, es que solo los ricos tienen acceso. Entonces, ¿pero de qué es la culpa realmente? ¿Quién generó la barrera para que no haya acceso para todos? No fueron las personas de dinero. Fue la regulación la que generó la barrera. Y entonces, a tu pregunta puntual, justamente en las instituciones, el abanico es mucho más pequeño. ¿Y quién decide? ¿Quién decide de qué tamaño es el abanico? O sea, ya vimos que el abanico en el sector privado es pequeño, pero en el sector privado es paupérrimo, si podemos llamarlo así. ¿Quién decide que sea paupérrimo?
La verdad es que es el propio burócrata. Es decir, cada institución, las dos grandes instituciones públicas que tenemos en el país, Ministerio de Salud, Seguridad Social, cada institución tiene su comité, su junta directiva, su proceso que elegantemente se le llama evaluación de tecnologías sanitarias, que suena muy elegante, pero cuando uno va a intentar entender qué significa eso, qué parámetros se miden, es un secreto absoluto. Sí. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los criterios que aplican las instituciones para decidir qué medicamento es parte del famoso listado básico. Mire, yo te diría también que hay un elemento importante a tomar en cuenta con la provisión pública de salud y es el problema de la información. O sea, el problema de que los burócratas son muy malos tomadores de decisión, son muy malos tomadores también de información y lo vas viendo. O sea, a medida que te vas acercando al ámbito de la decisión privada, o sea, ni siquiera voy a hablar del sector privado, de la decisión privada, pues se va mejorando. O sea, el ICSS es mucho mejor que la provisión del Ministerio de Salud y así vas llegando hasta que llegas a un hospital completamente privado. Yo creo que tenemos que retarnos como guatemaltecos a pensar de que la salud es un bien que podemos proveer nosotros, que además no tiene que ser proveído de arriba hacia abajo, sino que tenemos que cultivar nosotros día a día. Y atrevernos a pensar que no es el Estado el que tiene que proveer la salud, sino que nos podemos organizar unos con otros, como por ejemplo en Argentina las beneficencias italiana, española, etcétera, que se han juntado para beneficiar a sus asociados. Y mientras más nos acerquemos a un modelo de seguridad social que tenga más elementos de decisión privada, tanto del usuario como de los administradores, va a ser mejor. Incluso te diría, podemos pensar en un sistema de, así como hablamos en educación, de vouchers, donde no se subsidie la oferta, que el Estado es muy mal emprendedor, el Estado es muy mal administrador, lo sabemos. O sea, yo no le entregaría una empresa al Estado, no le entregaría a mis hijos al Estado, no le entregaría nada al Estado, solo me lo quita. Pero en lugar de pensar darle esta cosa tan importante como es la salud al Estado, tendríamos que pensar cómo lo podemos administrar nosotros. Y quizás lo que necesitamos no es un subsidio a la oferta, sino que a las personas que realmente tal vez no tienen un ingreso para pagar, así como se hablaba Milton Friedman de los vouchers de educación, vouchers de medicina. Está muy arraigado que el tema de salud no lo podemos desestatizar, que tiene que ser el monopolio. Exacto, pero está muy arraigado. Creemos que solo es a través de este sistema y la pregunta que les hago es, esta regulación a los medicamentos, que es solo un pedacito de todo lo que implica el tema de salud, esta regulación a los medicamentos, ¿es posible hacerlo más sencillo, hacerlo más fácil? ¿Es posible que no estamos hablando de cero reglas o sí deberíamos llegar a cero reglas? Creo que desde mi perspectiva muy personal, partamos de que necesitamos pensar súper fuera de la caja para eso. ¿A qué me refiero? No hay ni un solo país del mundo que tenga cero reglas en medicamentos. Hasta donde mi conocimiento llega, no llegamos ahí. ¿Pero por qué? Porque hay una premisa, que es la premisa que tú decías, es la premisa de que alguien me puede cuidar mejor que yo mismo. Y en este caso es el Estado, de alguna forma, con esta idea de que puede cuidar de nosotros mejor que nosotros mismos, tomar mejores decisiones que nosotros mismos. Y suena extraño porque si esa es la premisa que tenemos en mente, nos cuesta imaginarnos un mundo distinto. Ahora, si aceptamos la premisa de que nosotros somos los que tomamos las mejores decisiones para nosotros mismos, que dicho sea de paso, eso pasa todos los días tomamos decisiones en beneficio de nosotros, entonces ahí sí nos podemos empezar a imaginar que no necesitamos realmente de esos pasos burocráticos que realmente no le agregan ni valor ni seguridad y que solo aumentan los costos del sistema. Voy a hacer una pausa y estaremos listos, seremos ciudadanos libres para aceptar el reto de pensar que nosotros podemos tomar las mejores decisiones, de pedir desregulación en lugar de más reglas, porque a veces parecemos contradictorios. Vamos a continuar con esta conversación. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? Mi nombre es María Dolores Arias y regreso con ustedes a decirles este reto. Y les doy mi nombre porque yo estoy dispuesta a asumir el reto. ¿Y usted?
¿Usted está dispuesto a ser ciudadano libre? ¿Está dispuesto a asumir su libertad y a asumir la responsabilidad? Y de eso estamos hablando, las regulaciones. ¿Camisa de fuerza o una mayor libertad para el ciudadano, mayor seguridad para el paciente? Les preguntaba al respecto porque una de las preguntas que nos hacemos ¿es el Estado el que sabe mejor? Y cuando decimos Estado, nos referimos a burócratas que saben qué es lo mejor para mí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Por dónde podríamos empezar para ir botando el mito que el gobierno sabe lo que es mejor para mí y que se necesitan muchas reglas para estar seguro o, al contrario, necesitamos reglas mínimas? Mira, yo te diría que cuestiones tangibles que podemos empezar a pensar, y me encanta lo que decía Luis antes de la pausa, de retarnos a pensar fuera de la caja. Pues una es básica, la hablamos al principio, que es la homologación de permisos. Si ya está aprobado por el FDA de Estados Unidos o por la Agencia de Corea del Sur, etcétera, pues ya que entre con paso expedito. O eliminar también tantas trabas en el mercado de la medicina. O sea, de que se tenía que pasar por distribuidores, que los distribuidores pasen a la farmacia, que pueda haber un verdadero mercado libre en medicamentos. Esas dos cuestiones muy básicas pueden hacer que los costos de los medicamentos para las personas que los necesiten bajen. Y es que además el costo de no hacerlo, el costo de no facilitar el acceso a medicamentos que hay en el mundo, que hay disponibilidad, es que las personas están sufriendo. O sea, ¿qué pasa si tú tienes un dolor y hay una medicina que te lo va a curar, pero por cuestión de un burócrata que se cree mejor que tú para evaluar, que se cree mejor que la FDA de Estados Unidos para evaluar, va a pasar un tiempo hasta que recibas eso? Y hay mucha gente a la que no le va a llegar. O sea, el costo de no tomar estas decisiones es altísimo. Y en ese sentido, siempre surge, y regreso al punto de la seguridad. Es que es mi salud, es que tengo que saber qué está pasando. ¿Por qué la homologación sería un buen paso para iniciar? Yo creo que partamos de que para que un medicamento llegue tan siquiera al punto de estar considerado para ser traído, para usarse en una enfermedad, hay un montón de investigación detrás. Para que tengan una idea, los laboratorios innovadores, los que de verdad inventan moléculas, se gastan algo así como $1 billón en investigación de un producto antes de que el producto de verdad esté en disponibilidad para utilizarse. Eso es antes de cualquier regulación, eso es parte del proceso de demostrar que la molécula funciona. Ni siquiera han salido. Ni siquiera han salido. O sea, hay muchísima inversión detrás cuando hablamos de moléculas innovadoras. Y cuando hablamos de moléculas no innovadoras, de los que a grandes rasgos le llamamos genéricos, lo que tenemos ahí es una oportunidad espectacular de mercado, de cómo lo que empieza siendo muy caro, a través de una competencia que tenemos que liberalizar, se va volviendo mucho más accesible para la gente. Entonces, creo que la clave de cómo logramos es aumentar la competencia. Tenemos que quitar barreras de competencia, barreras arancelarias, barreras no arancelarias, barreras regulatorias, barreras a la importación, barreras de permisos, de que alguna empresa en particular tenga que tener o no permisos particulares para medicamentos especiales. Creo que todas esas barreras las tenemos que quitar, precisamente porque si una agencia extranjera, digamos, muy reconocida, como solo agarro el ejemplo de la FDA nada más, ya hizo todo su proceso para validar la información, pues bueno, hace mucho sentido que nosotros tengamos un proceso expedito. Y además ya tenemos un ejemplo. Ya tenemos en nuestro país un mecanismo que es el mecanismo de reconocimiento mutuo del CA4, donde productos fabricados y ya aprobados por El Salvador, Honduras, Belice, Guate, tienen mecanismos más rápidos de aprobación en estos países. Así que ya tenemos un ejemplo. O sea, aquí tengo dos temas. O sea que confiamos más en los reguladores o en los entes reguladores regionales que en los de primer mundo. De acuerdo a este reconocimiento mutuo, sí, ese es el mensaje. Correcto. Ok, ahora pensaba, tú decías que hablabas de las moléculas innovadoras y después a las moléculas genéricas. Estas moléculas genéricas en algún momento fueron innovadoras. Correcto, así es. Entonces lo que estamos viendo es que entre más retrasemos el acceso a estos medicamentos innovadores, más estamos retrasando en que se conviertan en genéricos en nuestros países, porque todavía ni hemos llegado al proceso de que se estén comercializando los innovadores. Es muy atinado lo que estás diciendo. Justamente se vuelve una cadenita de retrasos. Y cada retraso
cuesta vidas. Sí, cuesta vidas. Por supuesto. Y además es el costo de oportunidad de las personas, porque imagínate, si mi mamá necesita una medicina, yo que la amo, quiero dar todo para conseguir esa medicina, pues lo voy a dar. O sea, tal vez va a ser caro para mí, pero lo voy a dar porque quiero que se mantenga viva. Pero si la medicina no está disponible en este país, pues simplemente no voy a tener la opción de hacerlo. Entonces creo que el costo es altísimo. Y se atrasa cada vez más. Exactamente. O sea, no es voy a esperar como, no sé, les voy a poner un ejemplo. Un celular. Sale un celular y dices, está muy caro, voy a esperar a que baje el precio. ¿Por qué estoy esperando que baje el precio? Porque sé que conforme pase el tiempo van a surgir otras tecnologías, van a surgir otros modelos que van a reemplazar a este y entonces ya voy a poder acceder. Pero el medicamento... No pasa con el medicamento lo mismo. Exactamente. O sea, no puedo, o sea, voy a tener que esperar a que entre un año, año y medio, para que después de ese año y medio esperar a que llegue otro año más para que llegue otro medicamento. No sé si me estoy explicando, es como hacer la fila cada vez más larga y más larga. Y por supuesto, recuérdate que mientras más complicado haces el proceso, mientras más larga es la fila para esperar, más oportunidades hay de corrupción. O sea, al final, mientras más complicas la cuestión, más incentivos das a todos los actores para que se salten las reglas, y eso es lo que le llamamos corrupción. Entonces, para eliminar eso, lo que hay que hacer es eliminar la regla. ¿Qué debería hacer un ciudadano libre? ¿Qué consejos podemos o qué podemos reflexionar de todo lo que hemos discutido? Yo creo que un ciudadano libre tiene que tener claro que su vida es su responsabilidad, no importa lo que otra persona le diga, y por lo tanto se tiene que hacer cargo de sí mismo, de tal forma que si necesita un medicamento, si necesita un tratamiento, debe pelear para poder tenerlo disponible y no someterse a la regulación, porque la regulación realmente lo que está haciendo es vedándole el acceso a ese medicamento. Y yo creo que lo que tiene que hacer un ciudadano libre es cambiar de mentalidad, que el Estado no es el encargado de su propia salud y que podemos generar un mejor sistema si confiamos en nuestra propia responsabilidad. Y en ese sentido, hay ejemplos, y me quedan un minuto para cada quien, para que me digan sus conclusiones. ¿Por dónde? Una de mis conclusiones es de que me queda claro que hay buenas intenciones, creo yo, que hay buenas intenciones. Yo así estoy, yo confío en que hay buenas intenciones, pero... Sin embargo, cuando uno ve el mundo real, se da cuenta que las reglas son trabas, las trabas atrasan y generan aumento de costos y de precios. Por lo tanto, si yo quiero ciudadanos con mayor acceso a medicamentos y a salud en general, tengo que quitar barreras a la competencia. Y yo creo que por empatía con nuestros conciudadanos que están pasando por un momento difícil en enfermedades, etcétera, pues tenemos que actuar rapidísimo. Exigirle a nuestros legisladores que no se aumenten el salario, sino que en lugar de eso legislen para desregular diferentes sectores. Y este sector debería estar en el top 3 de sectores de los que hay que desregular. ¿Por qué? Porque el costo en vidas es altísimo. Y bueno, ¿usted qué reflexiones va a hacer? ¿Cuáles serían las... ¿Sigue creyendo que las regulaciones le protegen o le ponen una camisa de fuerza? No olvide que se lleva un año o más de un año. He conocido historias de no medicamentos, sino de productos que se llevan hasta 3, 4 años en obtener un registro sanitario. Imagínese, esto cuesta vidas. Esto nos cuesta a todos. Y posiblemente no solo es el dinero que pagamos, sino es todo aquello que no, a todos aquellos familiares, seres queridos, que no podemos curar, que no le podemos dar el mejor tratamiento existiendo. Porque eso es lo peor. Existe el tratamiento. Hay, y no es tan caro si no hubiera tanta regulación que no le agrega valor a cada paciente. Así que como ciudadano libre, lo invito a que usted tome sus decisiones, se apodere de su vida y viva en libertad. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que lo deje reflexionando y lo deje pensando en cómo vivir la vida que usted se merece.